Cuando un bebé se gesta en el vientre materno, pasan unas semanas en que su corazoncito empieza a latir. No sé bien cuántas semanas sean, algunas que son mamás han de saber, pero pasan unas semanas en lo que el corazoncito empieza a latir. Y ya cuando el corazón empieza a latir, pues ya se puede sentir, las mamás en su vientre, que ahí hay una vida. El corazoncito, ya empiezan ahí los, ¿cómo se llaman? De esos estudios que... ultrasonido, pues, y ya, ¿no? Que es niña, ay, se va a llamar Andreita. Bueno, y así pues, ahí hay vida. Y el latito del corazón indica que hay una vida. Ese niño va a durar 9 meses en ese proceso de gestación que se le llama simbiosis, donde hasta los 3 años el niño o la niña va a entender a su manera, va a comprender que ya no es parte de su mamá. Hasta los 3 años, casi 3 años, la bebé o el bebé se siente parte de su madre. Ahí se siente que es uno mismo, como en la canción Somos Uno Mismo. Pues el niño siente que es uno mismo, pero el primer dolor, el primer desarraigo que tiene un bebé es cuando nace. Cuando deja el vientre materno, esa primera ruptura que hace el bebé, lo hace sufrir mucho, sufre mucho. No nos acordamos, pero todos pasamos por ese proceso. Hay una ruptura. ¿Y por qué? Pues porque durante 9 meses el bebé estuvo en una tranquilidad, en una paz, en un confort, en una cosa que no podemos explicar porque ya no nos acordamos. Pero cuando fue obligado a salir, pobre, fue la primera crisis de nuestra existencia. Y por eso cada vez que nos sentimos en peligro, extrañamos la simbiosis materna. Y muchos de los traumas que tenemos y queremos regresar al seno materno, a la zona de confort original, a la parte más maravillosa de nuestra vida, que solamente es superada por el cielo. Primeramente Dios. Solamente el cielo es más grande y será más grande que el seno materno. Y bien, esa estabilidad original o primera que tuvimos, la deseamos toda nuestra vida y la vamos a desear. Aunque por la fe deseamos el cielo, pero digamos que el cuerpo, nuestro cuerpo, siempre buscará el seno materno. Sin embargo, la vida es así. La vida, desde que salimos de ese vientre, bueno, yo del vientre de mi madre y ustedes de la suya, de su mamá, o sea, de su mamá, desde que salimos del vientre materno, pasaremos momentos de conflicto, de lucha, de frustración, de depresión, y eso es lo que hoy le pasa a los apóstoles en la barca. Vean el versículo 24, me voy a brincar algunos donde Jesús los mandó a la barca y después se quedó a despedir a la gente. Dice el versículo 24, mientras la barca llega bastante lejos de tierra firme, las olas azotaban la barca porque tenían el viento en contra y empezó la tempestad. ¿Cuántas veces vamos a pasar por momentos de tempestad en nuestra vida? No lo sé. Ni nadie lo sabe, ni nadie lo podemos calcular. Pero muchas veces vamos a tener el viento en contra. Muchas veces. En la barca de nuestra existencia, que es nuestra propia realidad humana, o en la barca que hemos hecho, que ya cada quien en la familia ha hecho su barca, ha construido su hogar, su barca, o a veces en una iglesia o en una familia, en la iglesia, en una parroquia.
Pero siempre nos garantiza la existencia humana o la realidad humana que tendremos momentos de tempestad y de viento en contra. Que no nos extrañe, mis hermanos, hay que ser muy realistas. Muchas veces tendremos el viento en contra, por las razones que sean, por culpa de los demás, a veces por nuestro propio pecado. Nuestro propio pecado a veces nos atormenta. Y para muchos el pecado es una tormenta. Quisiera yo ya vencer el pecado, pero ahí muchos estamos atorados. Y bueno, mis hermanos, yo hablo así en general para decirles que no nos extrañe pasar momentos de crisis, momentos de tempestad y momentos con el viento en contra. Eso es humano. Solamente en el vientre materno. Así que si puede meterse al vientre de su madre, hágalo. Porque si no, prepárese para las tempestades. O espere hasta que lleguemos al cielo, si llegamos. Primeramente Dios. Entonces, eso es, mis hermanos. Los cristianos tenemos algo que se llama fe, que les echó en contra a Jesús a los apóstoles. Porque dice justamente el versículo 26... Cuando los discípulos, 25, a la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua, medio de la tormenta, imagínense la escena. Cuando los discípulos, versículo 26, lo vieron andar sobre el agua, se asustaron y gritaron llenos de miedo: ¡es un fantasma! En ese momento se les cayeron las seguridades. Las seguridades, o sea, se les vino todo en contra. Y el versículo 27, mis hermanos, creo que es un versículo para subrayar. Pero Jesús les habló diciéndoles: calma, soy yo, no tengan miedo. Como para subrayar el versículo 27, calma, soy yo, no tengan miedo. Es un versículo clave, un versículo existencial, un versículo que a todo cristiano lo debe tener registrado en su Biblia. En todas las tormentas, en todas las situaciones de la vida, en cualquier situación, pero sobre todo las difíciles, tenemos que escuchar esta palabra que hoy nos dirige Jesús, diciéndonos: calma, soy yo, no tengas miedo. Y entonces tenemos que tener esa certeza, esa seguridad, esa garantía, esa fe, esa confianza de que el Señor en toda tormenta está ahí. Quizá ya no esté mi madre para decirme: ay, mi amor, porque después el regazo materno se vuelve como esa sustituto. ¿Ya? ¿A dónde van muchos mamás o muchos señores y señoras? ¿A dónde van cuando tienen problemas? Pues con su mamá. Ay, mamá, es que nadie cocina como tú, mamá, mi vieja. Pues sí, nada, no es cierto, es broma. Pero las palabras de Jesús son eficaces para cuando ya no tengamos el regazo de mamá o a veces nos sintamos muy abatidos. Estas palabras: no tengas miedo, soy yo, aquí estoy, calma. Para siempre esas palabras. Y esa es la experiencia que hacemos cuando venimos a la oración. Por eso la oración no es un trámite, la oración no es una cosa que tengamos que hacer cuando no tengamos tiempo. No, la oración es una experiencia de un cristiano que ha entendido que en su vida, en las subidas y bajadas, en las tormentas, siempre escuchará al Señor que le dice: calma, soy yo, no tengas miedo. Y eso no lo sentimos cada vez que venimos a la oración y sobre todo cuando venimos a la Eucaristía. Y para cerrar la reflexión, solamente Pedro, que siempre era de los más lanzados, dice el versículo 28, Pedro le respondió: Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua. Y Jesús le dice 29, pues vente, ven. Jesús le dijo, y dice el versículo 29, ve, lean muy bien. Pedro entonces bajó de la barca y comenzó, vean muy bien, comenzó a caminar en el agua en dirección a Jesús. Pedro empezó a caminar en el agua. No sé si dio 2 o 3 pasos, pero empezó a caminar.
por esa invitación de Jesús. Ven, y Pedro empezó a caminar con esa valentía, con esa seguridad, con esas agallas, y órale. Pero dice el versículo 30, pero al notar la fuerza del viento, me imagino que Pedro miró y él, sí estoy caminando, no manches, ¿qué onda? Y vio la fuerza del viento y vio cómo movía el agua, y en ese momento comenzó a hundirse y gritó: sálvame, Señor. En el momento Jesús lo agarró de la mano y órale, lo salvó. Y esa es la otra enseñanza de ese domingo. El Señor de los ejércitos, el Señor de las tormentas, el Señor que también nos dice que Elías andaba buscando y que lo encontró en la paz, en esa paz del viento suave, y ahora Pedro lo encuentra en la tormenta, pero ahí siente la mano de Jesús. Ese Señor a Pedro le dio la valentía, la certeza, la firmeza de que podía caminar por el agua. Esto es algo tremendo. Pedro se aventó a caminar en el agua y empezó a caminar en el agua por la palabra de Jesús, por la mirada de Jesús, por la invitación de Jesús. Esto, hermanos, esto es para que nos motive en la vida. Esto es para los que predican la palabra de Dios, que son portadores de la palabra. Para los que están recibiendo la palabra de Dios, esto es maravilloso. Esto es, mis hermanos, nosotros en esta vida en la que estamos, tenemos que tener la mirada fija en Jesús y el corazón puesto en Él. Para escuchar esta invitación, camina. No importan las tormentas, mis hermanos. No importan las tormentas, podemos caminar en las tormentas si tenemos el corazón puesto en el Señor. Claro, y si apartamos el corazón del Señor y si empezamos a mirar las tormentas y las olas, y empezamos a mirar nuestras fragilidades, no, soy bien pecador, ya valimos chetos el día en que la mirada se aparta de Jesús. La mirada no debe apartarse de Jesús. ¿Qué quiere deciros? Ni nuestro pecado, ni nuestras inseguridades, ni nuestros miedos nos pueden apartar de la mirada de la palabra de Jesús. Ese es el mensaje. Por eso hay un hermoso texto paulino, Romanos 8:35. ¿Quién podrá? Apúntenlo. Romanos 8:35. San Pablo, ¿quién podrá apartarnos del amor de Cristo? Y ahí hace una serie también de cosas, ni la espada, ni el hambre, ni la persecución. Bueno, para todos nosotros que estamos en esta Eucaristía, Jesús nos invita a poner nuestro corazón, toda nuestra persona fija en Él. No en otra cosa, no en los tiempos que vivimos, porque pudiera ser que nos desanime tanta fregadera, perdón por la expresión, tanta violencia, más bien, tanta violencia en el país, tanta corrupción en México, tanta gente que solo anda buscando sus intereses. Todo eso nos puede desanimar. Tantos matrimonios que ya no se quieren casar por la iglesia, que se separan. Van a decir a los muchos matrimonios, no, mis hermanos. Para un matrimonio, la garantía de su perseverancia en el matrimonio es Jesús. Tenemos que mirar a Jesús. Tenemos que poner nuestra mirada en Él. Y todo lo demás se va a ordenar a Él. Cerramos entonces esta reflexión. No tengas miedo, soy yo. Así dice Jesús. No importan tus tormentas. El Señor va a poner calma donde hay tormenta, va a poner paz donde no la hay, nos va a dar seguridad y sentido aun cuando nos sintamos en la inseguridad y en la incertidumbre. Eso hace Jesús, el Señor.